Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Guadalupe García. Es un gusto poderte saludar el día de hoy a través de esta plataforma. El tema que traigo para compartir contigo hoy, como tú puedes ver ahí, es violencia doméstica, abuso infantil. Considero que es muy importante estar informados de este problema porque es más común de lo que pensamos y podría afectarnos a cualquiera. Al comienzo de este año 2020 yo sentí la necesidad de orar por todas estas personas que son frágiles y vulnerables. Generalmente son las mujeres, los niños y los ancianos. Cuando comenzó todo esto de la pandemia nos vimos obligados a quedarnos en casa. Primero dijeron que iban a ser semanas y estas semanas se fueron convirtiendo en meses. Para muchos de nosotros, a pesar de las circunstancias que nos obligaban a estar en la casa, es una bendición poder estar con nuestros hijos, con nuestra familia, pero yo no podía evitar pensar en todas las personas que estaban sufriendo y que de alguna manera estar en casa es un tormento o un martirio, ya que muchas veces sus agresores, los verdugos o las personas que los abusan están en casa. Para muchas personas, ir al trabajo o a la escuela es una manera de evadir la realidad, de mantenerse alejados de ese ambiente hostil y peligroso. El propósito de este video es hacer conciencia en todos nosotros porque podría pasarle a cualquiera. La razón de este video, pues como tú puedes ver ahí, tengo muchas bellas rosas. Cada una de estas rosas tiene un nombre, representa a una persona que yo conozco personalmente que han sido víctimas de la violencia. Así que como tú puedes ver, tengo muchas razones para querer hacer este video. Yo misma estoy representada en una de estas rosas, ya que como muchos saben yo fui víctima de abuso sexual. En mayo del 2016 yo publiqué un video que se llama Amor Real, que tiene parte de mi testimonio. Pero el día de hoy voy a compartir contigo otra parte de mi testimonio. Quiero comenzar por compartir contigo las estadísticas según la Organización Mundial de la Salud a nivel nacional. Estamos transmitiendo desde los Estados Unidos. Este estudio nos dice que 1 de cada 71 hombres y 1 de cada 5 mujeres a nivel nacional y 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial han sufrido violencia en algún momento de su vida. Como puedes ver, estas cifras son alarmantes. Crecimos creyendo que los problemas se solucionan en casa, algo a lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Como dicen, los trapos sucios se lavan en casa. Sin embargo, cuando los actos de violencia comprometen la salud o el bienestar físico, mental o emocional de una persona, yo creo que deben ser reportados, ya que si no lo hacemos, corremos el riesgo de que nos vuelva a pasar a nosotros mismos o le pase a alguien más. Cada quien sabe cómo disciplina en su hogar a sus hijos y cada quien sabe sus estrategias o lo que mejor funciona. Mi consejo para ti sería solamente no te pases y disciplina con amor. Un ejemplo de disciplina con amor podría darte de lo que yo pasé en mi vida. Yo recuerdo, para darte un poquito la idea de dónde vengo yo crecí viendo la violencia desde muy pequeña. Nosotros vivimos rodeados de violencia. Mis padres se separaron cuando yo era tan solo una niña. Cuando papá se fue de casa, yo sufrí mucho. Y la violencia se tornó aún peor en el hogar. Era algo totalmente fuera de control. En determinado tiempo de nuestra vida, nosotros nos fuimos a vivir con mi papá y él nos trataba muy bien, pero a pesar de eso, mi hermano y yo ya presentábamos rasgos de la violencia, porque nosotros crecimos de esa manera.
y adoptamos la violencia como un estilo de vida. Ese día en específico, mi hermano y yo nos habíamos peleado y nos golpeamos de una manera muy fea. Estábamos llenos de moretones, de marcas, de arañones, de sangre. Y recuerdo que papá venía del trabajo y yo salí a encontrarlo con una maderita en mi mano acusando a mi hermano. Atrás de mí venía él y cuando mi papá lo vio de la misma manera, despeinado, con arañones, con moretones, con sangre, mi papá quitó esa maderita de mi mano y le dio 2 golpes en la parte de atrás a él y después vino conmigo y me dio 2 golpes a mí también. Y nos dijo, nunca más vuelvan a hacer esto. Mi hermano y yo nos metimos a la casa llorando y riéndonos. Y llorábamos y nos reíamos. Y nosotros entendimos que esa disciplina fue disciplina con amor, porque hizo efecto en nosotros y nunca más nos volvimos a agredir de esa manera. Cuando escuchamos la frase violencia doméstica, automáticamente pensamos que la violencia es de un hombre hacia una mujer. Sin embargo, cuando una mujer golpea a un hombre, también es violencia doméstica. También cuando un padre golpea a sus hijos, o cuando se golpean entre hermanos, o cuando una persona lastima a un anciano. Tenemos el acoso sexual, el abuso infantil, abuso verbal, abuso sexual y violencia física. Son solamente algunos tipos de violencia. Generalmente los abusadores, agresores o verdugos utilizan el método de intimidación a sus víctimas, ya que ellos se muestran como si fueran personas superiores o personas más grandes que ellos para hacerlos sentir que son tan pequeñitos, que no tienen poder, que no tienen autoridad sobre sus propias vidas. Y ellos se muestran como dueños absolutos de tu vida o que pueden hacer contigo lo que quieran. Ellos también utilizan el método de la culpabilidad. Te hacen sentir que es culpa tuya lo que está pasando, que tú lo provocaste de alguna manera. Utilizan el miedo para mantenerte callada, te amenazan, te hacen sentir que aunque tú hables, nadie podrá ayudarte. Con el tiempo, viviendo en una vida de violencia y siendo esclava del miedo, te conviertes prácticamente en esclava o esclavo de tu verdugo, de tu agresor, de estas personas abusadoras. Muchas veces las personas no denuncian porque tienen miedo, porque estas personas son de un alto rango o un título o tienen una buena posición social o simplemente piensan que nadie les va a creer ya que esta persona es de conducta intachable. Lamentablemente, muchos jóvenes ni siquiera tienen la confianza para acercarse a sus padres y poderles contar cuando algo les está pasando. Por eso, si tú eres un padre de familia, yo te pido que construyas esa confianza con tus hijos, esa comunicación para que ellos logren acercarse a ti si es que tienen algún problema. Nosotros como padres es nuestro deber educar a nuestros hijos, pero también protegerlos. ¿Sabías tú que 1 de cada 10 jóvenes de la high school han experimentado violencia a manos de un novio o novia que ellos han tenido? Cuando yo era joven, yo entré en una relación violenta. Por eso, si tú eres un jovencito o una jovencita, quiero pedirte que tengas mucho cuidado a quien aceptas como tu novio o como tu novia. En mi caso, yo me dejé llevar por las apariencias, porque él era guapo, porque tenía una buena posición social aparentemente, porque era una buena persona. Pero la violencia escala con el tiempo. Yo recuerdo que él comenzó con un apretón de manos, con un grito, con un empujón, y poco a poco, mientras nuestra relación avanzaba, él se volvía más violento y más posesivo. En cierto momento, él me golpeaba en lugares donde no se veía, y cuando me dejaba marcas me obligaba a cubrírmelas para que nadie se diera cuenta.
Yo recuerdo muy bien la última vez que él me golpeó. Estábamos en una fiesta con familia y amigos de él, y él me pidió que ya nos fuéramos y yo no quería. Entonces las personas ahí intervinieron y le dijeron: déjala, de todas maneras está con tu familia y con amigos. Pero él se enojó de tal manera que me agarró y me metió a uno de los cuartos que estaban ahí. Lo cerró con llave y ahí adentro él me tiró al piso y comenzó a golpearme en la cara y a patearme. En ese momento él se detuvo y yo abrí mis ojos para ver qué era lo que él estaba haciendo, quitando las manos de mi rostro. Y él había tomado un televisor que estaba ahí y lo levantó a altura de sus hombros. En ese instante yo vi tanto odio, tanta ira en sus ojos, que yo tuve mucho miedo. Yo pensé que él me iba a matar. Lo único que yo pude hacer fue pedirle a Dios: ayúdame. Cuando él lanzó ese televisor en contra de mi cabeza para aplastarme, gracias a Dios, el cordón aún estaba conectado y eso lo detuvo de su trayectoria. Solo pasó rozando mi cabeza. Yo pensé que él se iba a detener, pero al ver que no logró lo que él quería, aún con más ira, se lanzó sobre de mí y continuó golpeándome en la cara y pateándome. Ahí lo único que yo podía escuchar era la fuerza de sus golpes y las personas que intentaban abrir la puerta. Ese momento se me hizo una eternidad. Al fin, alguien logra entrar y lo agarran y lo sacan de ahí. Ese día fue muy difícil para mí. Creo que toqué fondo. Y también tomé una decisión de alejarme de él, de irme lejos a un lugar donde yo pensé que él no me iba a encontrar. Cuando vives bajo la violencia, pierdes la esperanza, gritas en silencio, te conformas, piensas que no hay nada mejor para ti, te conviertes en esclavo del miedo. Desafortunadamente, después de un tiempo, él me logró encontrar, a pesar de que yo me había mudado a otro estado. Pero él me encontró y me acosaba. Me esperaba afuera del trabajo y me seguía a todas partes. Yo vivía en pánico. A veces tenía que caminar largas distancias y las calles eran muy solas. Yo sentía que en cualquier momento él podía salir y hacerme algo. Esa situación era muy estresante. Un día estaba yo con un amigo y él nos vio y corrió hacia nosotros para agredirnos. En ese momento yo, al ver que sus acciones ya no me afectaban solamente a mí, sino a otras personas, entonces tomé el valor que necesitaba y le dije que si él me volvía a buscar, yo lo iba a denunciar. Él me vio tan decidida que se alejó de mí y nunca más lo volví a ver. Gracias a Dios que no me permitió casarme con ese hombre, ni tener hijos de él, porque si no mi vida hubiera sido aún más difícil, y ese trago amargo hubiera sido aún más difícil de superar. Conquistar la valentía es muy difícil, pero con ayuda de Dios lo podemos lograr. Y después de haber pasado esta experiencia tan terrible, como tú ya sabes o muchos de ustedes saben, también fui víctima del abuso sexual por parte de una persona que yo conocía. Y esa parte de mi testimonio la puedes ver en el video Amor Real que se encuentra en YouTube, Guadalupe García. Todas las cosas que hacemos tienen una consecuencia, ya sea las cosas buenas o las cosas malas, pero siempre va a haber una consecuencia. Por ejemplo, te puedo dar una referencia bíblica como cuando David pecó en contra de Dios
y la consecuencia que él tuvo que pagar fue que perdió la vida de su hijo. Claro, nosotros como creyentes sabemos y conocemos la justicia divina. Sin embargo, estamos también sujetos a las leyes terrenales. Jesús mismo lo dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, si nosotros quebrantamos las leyes terrenales, las leyes de tráfico, ¿verdad?, nos van a dar un ticket. Si nosotros vamos a exceso de velocidad y nos ve un policía, nos va a dar un ticket. Si nos parqueamos en un lugar que está prohibido, nos dan un ticket. Si mentimos en nuestra declaración de impuestos y se dan cuenta y nos meten a una auditoría, lo más probable es que van a haber unas consecuencias que tengamos que pagar. Los que somos creyentes conocemos la justicia divina, sabemos que es inquebrantable y que es perfecta, pero también estamos sujetos a la justicia terrenal, a las leyes terrenales, y todo lo que hacemos también tiene una consecuencia. Por eso es importante, y yo creo que debemos de denunciar los abusos, ya que si no lo hacemos, estas personas van por la vida pensando que pueden dañar a las personas frágiles. Denunciar no es acusar ni juzgar a una persona. Denunciar es hacerle saber a esa persona que no se puede salir con la suya e ir aprovechándose de las personas frágiles y vulnerables. Juzgar, eso lo hará un juez cuando analice el caso y dé su sentencia. Para eso están los jueces. Perdonar lo tenemos que hacer. Dios nos muestra el perdón, pero Dios nos dice: vete y no peques más. El día de hoy puedo decir que yo he perdonado a todas las personas que algún día me hicieron daño. Sin embargo, quiero especificar que perdonar no quiere decir que le dices a esa persona que te lastimó o que te hirió o que hizo algo en contra tuya, que está bien lo que hizo. Perdonar es algo que debemos hacer porque Dios nos los manda. Y también el perdonar te libera del odio, del rencor, y que es como un veneno que nos va matando lentamente o que alimenta la sed de venganza. Recordémonos también que las apariencias engañan. Es importante estar pendientes y estar alertas, ya que aún la misma palabra nos dice que hay lobos vestidos de ovejas. Aún en las congregaciones o en las iglesias hay personas que se visten de bondad, pero lo único que quieren es dañar la vida de las personas frágiles. Si tú eres una persona que está sufriendo violencia doméstica y necesitas ayuda, hay un número al que puedes llamar. Estamos transmitiendo desde Estados Unidos. El número nacional para la violencia doméstica es 1-800-799-7233. 1-800-787-3224. Si tú necesitas ayuda, puedes llamar a uno de estos números para que ellos te puedan indicar la manera más segura para que tú puedas escapar de esta situación. ¿Sabes? A mí me hubiera gustado tener toda esta información cuando fui víctima de tanto abuso, ya que al no haber denunciado a mis agresores, siempre me trae a la mente esa pregunta: ¿cuántas mujeres, cuántas niñas más habrán sufrido a manos de mis verdugos, de mis agresores? Quizá yo pude haberlo evitado. Yo quiero dedicar este video a todas las personas que yo conozco personalmente que fueron víctimas de la violencia doméstica o del abuso sexual o cualquier tipo de abuso. Yo quiero decirte que tú fuiste una de las razones de mis motivaciones para yo hacer este video, porque así como nosotros sufrimos, yo quiero evitar que otras personas sufran también. Si tú eres una persona que está sufriendo violencia doméstica,
Yo quiero que sepas el día de hoy de que no estás solo, de que hay muchas personas que hemos pasado por eso. Yo puedo ponerme como ejemplo y decirte que si Dios pudo sacarme de ese lugar y de ese tormento, Dios lo puede hacer contigo también. Dios puede cambiar tu vida. Si tú le das la oportunidad a Dios y le das tu corazón y lo dejas entrar en tu vida, Él puede hacer una obra perfecta. Él puede mostrarte el propósito que tiene para ti y cambiar tu futuro. El día de hoy yo te invito a que si tú no has aceptado al Señor o te has apartado de Él, lo aceptes el día de hoy en tu corazón, que le dejes entrar a tu vida para que Él haga un cambio. Si tú estás listo para entregar tu vida a Dios, yo te pido que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, porque sé que te he ofendido y sé que te he fallado. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario. Yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Amén. Si tú repetiste esta oración, yo te invito a que me mandes un mensaje privado. Si no tienes una iglesia donde congregarte, yo podría ayudarte a conectarte con alguna iglesia en tu área. Si tú necesitas ayuda o tienes preguntas acerca de este tema que hablamos hoy, puedes escribirme en privado y yo podré darte más información. Muchas gracias por conectarte con nosotros y espero que este video haya sido de bendición. Si conoces a alguna persona que le pueda servir toda esta información, puedes compartirlo. Muchas gracias. Dios te bendiga.